Buenas tardes con todos los presentes, siendo las 12 del mediodía con 1 minuto del día 9 de junio del año 2021. Se inicia audiencia de lectura de sentencia, continuando con las audiencias programadas en el expediente número 28-2018 a cargo de la segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte del Santa, integrada por los magistrados Daniel Alberto Vázquez Cárdenas, quien lo preside, Nixon Orlando Espinosa Lugo y Mardelí Elizabeth Carrasco Rosas en la dirección del debate. La audiencia se lleva a cabo de manera virtual en cumplimiento de los protocolos de sanidad establecidos por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Se acreditan las partes, por favor, señor fiscal. Muchas gracias, señora directora de debate. Señores jueces superiores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Abogado de la defensa, asistente de audiencias, igualmente muy buenas tardes. Quien habla es Víctor Augusto Mesa Torres, fiscal de la Junta Superior de la Primera Fiscalía Superior Penal de Chimbote, con casilla electrónica número 61063 y demás datos ya consignados en la audiencia anterior. Muchas gracias. Señor abogado. Señores magistrados, jueces superiores, señor representante del Ministerio Público, se apersona Denis Rojas Narváez por Francisco Rosales Pareja, en este proceso y señalando la información dada en las audiencias anteriores. Bien, no habiendo concurrido otras partes, se va a proceder al acto de lectura de sentencia programado para la fecha. Se le consulta al señor fiscal y al señor abogado si podemos leer los fundamentos que corresponden al análisis que hace la sala de la sentencia venida en grado. El Ministerio Público considera oportuno y otra. Gracias. La defensa. Sin oposición a ello. Bien. Procede entonces, fundamentos de la Sala de Apelaciones, análisis de los cuestionamientos formulados contra la sentencia condenatoria contrastada con la actividad probatoria desarrollada en el juicio oral. 1. Del análisis de la sentencia venida en grado contrastada con la prueba actuada en el plenario, se concluye que el juez de primera instancia ha cumplido con valorar todas y cada una de las pruebas actuadas en juicio oral, tanto de manera individual como de manera conjunta. Por lo tanto, formalmente se ha cumplido con los parámetros de motivación constitucionalmente establecidos. Contrastada la sentencia apelada con los argumentos de las partes, se concluye que no existe controversia alguna respecto a los siguientes puntos: que los acusados Andrés Germán Aparicio Reyes y María Elena Murillo Murillo firmaron un contrato de prestación de servicios, de recaudación dineraria, de pagos de recibos por consumo de energía eléctrica, denominado GR/L028-2015. Dicha vigencia fue entre el 1 de enero del año 2015 al 31 de diciembre del año 2016. Ello, conforme lo ha indicado el ACO, está aprobado con la aceptación de ambas partes. El acusado Andrés Germán Aparicio dijo que el contrato fue hasta el año 2016. En ese mismo sentido, la acusada Elena Murillo Murillo dijo en juicio: yo solo firmé mi contrato con Hidrandina por 2015-2016, fecha en que se venció. Asimismo, el testigo Efraín Gilberto Ardiles Sotelo, jefe de administración de la unidad empresarial Chimbote Hidrandina, dijo en el plenario: con los señores firmamos el contrato 28-2015 con una vigencia de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2016. Y por último, la declaración del testigo Marco Arturo Salazar Vargas, encargado de la unidad de negocios de Chimbote en Hidrandina, en la fecha de los hechos, quien dijo que el contrato firmado con los acusados venció en diciembre del 2016. Todas estas declaraciones se corroboran con el contenido del antes mencionado contrato. Que entre enero y junio del año 2017, a pesar de haberse vencido el contrato, el acusado Andrés Germán Reyes Aparicio continuó con las labores de recaudación de pago de recibo de energía eléctrica en los lugares de Payasa, Conchucos, Pampas, Tauca, La Cabamba, Chora, La Galgada, Bolognesi y centros poblados de los alrededores, porque previa reunión con el jefe administrativo de la unidad empresarial Chimbote Hidrandina, señor Efraín Gilberto Ardiles Sotelo, acordaron que el referido acusado continúe con la recaudación
por las recaudaciones, hechos que conforme lo ha indicado el juez de primera instancia han sido probados al no haber sido controvertidos por las partes. El acusado Andrés Germán Aparicio Reyes sobre este punto dijo: mi persona viene recaudando los pagos de los recibos de Hidrandina hasta el 2016, de ahí para adelante el ingeniero Ardiles me llamó y quedamos para seguir recaudando. En ese mismo sentido, el testigo Efraín Gilberto Ardiles Sotelo dijo: el contrato era por 2 años, pero el señor Aparicio aceptó verbalmente que se prorrogaría, y en el año 2017 efectuando la cobranza de los recibos. El testigo Marco Arturo Salazar Vargas, encargado de la unidad de negocios de Chimbote en Hidrandina, en la fecha de los hechos dijo: tengo conocimiento que existió un contrato entre Hidrandina y los acusados, por cuanto ellos se encargaban bastante tiempo, varios años, de la labor de recaudación en la zona de Payasca. Entiendo que hasta por lo menos diciembre del 2016 había un contrato escrito. Posteriormente, entiendo, siguieron haciéndolo de forma verbal. Asimismo, con la declaración de Jean Marie Cabrera Orrego, quien dijo ellos tenían un contrato hasta el 2016. Posteriormente ha sido de forma verbal. El primer cuestionamiento de la defensa radica en que no se habría probado que la acusada María Elena Murillo continuó con la recaudación de pago de recibos de energía eléctrica de los lugares Payasca, Conchucos, Pampas, Tauca, La Cabamba, Chora, La Calgada, Bolognesi y centros poblados de los alrededores, ya que si bien es cierto, el señor Aparicio Reyes sí convino con seguir prestando el servicio a Hidrandina, pero la señora Murillo dice que no lo hizo. Ella no participó en la reunión con el señor Ardiles. Dicho argumento no es atendible por parte de este colegiado superior, puesto que conforme ha quedado probado en el juicio oral de primera instancia, la acusada María Elena Murillo, si bien es cierto, no participó de la reunión habida con el señor Ardiles, sin embargo, también continuó con las recaudaciones de dinero antes indicadas. Estos hechos se han probado con la declaración de su propio esposo, el acusado Andrés Germán Aparicio Reyes, quien, cuando se le pregunta si efectivamente en los meses de abril, mayo y junio del año 2017 continuaron con las recaudaciones y si ellos mismos recibían el dinero de manera personal, dijo: mi persona junto con mi esposa solamente cobrábamos en el distrito de Bolognesi, mas no en toda la provincia, que si bien es cierto, nosotros estábamos a cargo de toda la provincia, pero nosotros no lo hacíamos directamente, lo hacía gente que trabajaba para nosotros, era de nuestra absoluta confianza. Incluso, posteriormente indica que estaba a cargo su hijo y de llevar a cabo las cuentas, de sacar las cuentas y llevar a cabo la liquidación, estaba a cargo su hija. Corroborado con la declaración prestada en juicio oral por el testigo Efraín Gilberto Ardiles Sotelo, quien dijo: conozco personalmente a los acusados Andrés Aparicio Reyes y María Elena Murillo. Nos hemos reunido en varias oportunidades, incluso ya cuando se había suscitado el problema, en una oportunidad en julio del 2017, me visitaron ambos, me solicitaron facilidades para pagar esos faltantes que no habían depositado, reconociendo que debían la suma que se les estaba solicitando. Es más, el acusado y su esposa me informaron que el primero había tenido un accidente a principios del 2017, inclusive me dijo que en su camioneta traía dinero de la cobranza de Payasca, no especificó la zona, pero mencionó que había perdido más de 40,000 soles. En esa reunión estuvo presente también la señorita Jen Cabrera, quien también atestiguará en juicio, el señor Aparicio, su esposa y mi persona. Con la declaración de la señorita Jen Cabrera, quien efectivamente refiere a haber participado en más de una reunión ya cuando se habían suscitado los problemas y el señor Aparicio conjuntamente con su esposa llegaban a Hidrandina y han pedido reunirse con el señor Ardiles a fin de poder llegar a un acuerdo para la devolución del dinero que no pudieron depositar. La señora personalmente indicaba que ella no pudo depositar en los meses de febrero y marzo al principio porque su esposo había sufrido un accidente y le habían robado el dinero que llevaba en la camioneta. Otro punto no controvertido es que está probado que los recaudos de los cobros por recibo de energía eléctrica de los lugares de Payasca, Conchucos, Pampas, Tauca, La Cabamba, Chora, La Calgada, Bolognesi y centros poblados de los alrededores, realizados en los meses de abril, mayo y junio del 2017, fueron efectivamente cobrados por el acusado Andrés Germán Aparicio Reyes y conforme ya se ha indicado, se tiene probado que también participó la señora María Elena Murillo. Estos hechos
se han probado con la declaración de Efraín Gilberto Ardiles Sotelo, cuando en juicio oral dijo: el plazo del contrato era de 2 años, pero el señor Aparicio verbalmente aceptó la prórroga. Él siguió en el 2017 conjuntamente con su esposa efectuando las cobranzas. Respecto a los depósitos no realizados, y si han sido materia de la denuncia, corresponde al mes de abril un saldo y a mayo y junio integridad del año 2017. El monto total es de 129.317.01 soles, desglosados de la siguiente manera: 800 soles del mes de abril, es un saldo, 62.982.64 soles del mes de mayo y 65.133.95 soles del mes de junio. Además, manifestó que solo nos referíamos a la actividad de recaudación, todas las cláusulas anteriores estaban intactas, no había ninguna modificación, solo era la ampliación, no discutimos ninguna otra cláusula. La declaración de Marco Arturo Salazar Vargas, quien refirió que en los meses que los acusados no depositaron el dinero recaudado fueron en abril el saldo, en mayo y junio del año 2017 en su integridad, montos que han sido aceptados por los acusados, dado que en las reuniones mantenidas con el señor Ardiles, así como en las cartas remitidas a Hidrandina, pedían que se les conceda plazo para devolver dichos montos, así como con la declaración de la señorita testigo Jen Mari Cabrera Orrego, quien en juicio dijo: los acusados tenían la labor de realizar la cobranza de recibos de la zona de Payasca y sus distritos, y en los meses de abril, mayo y junio no han cumplido con hacer los depósitos correspondientes. El abogado de la defensa ha cuestionado también que no se configura el tipo penal de apropiación, ya que se trata de un contrato civil por tratarse de deudas, que no existe además prisión por deudas, y que en el contrato específicamente se ha indicado que en caso surja algún problema, este será resuelto en la vía arbitral. Al respecto, la juez de primera instancia indicó lo siguiente: efectivamente, como lo dice el abogado, el acusado Andrés Aparicio Reyes, conjuntamente con su esposa, se continuaron con la recaudación del dinero, y efectivamente también es cierto que no existe prisión por deudas. Sin embargo, en el presente proceso, el Ministerio Público orienta su teoría del caso al delito de apropiación ilícita, ya que los acusados defraudaron la confianza y buena fe que fue depositada en ellos, a través de contratos estipulados por las partes, en donde tanto la parte agraviada y los acusados se comprometían a que, una vez cumplido el cobro de los servicios de energía eléctrica para el cual habían sido designados, estos debían ser depositados. Sin embargo, los acusados se quedaron con el dinero que no les pertenecía y que el agraviado les había dado en administración. Es decir, que los acusados aceptaron de manera lícita realizar la cobranza de los servicios de energía eléctrica de los centros poblados de Payasca y alrededores, estando obligados a entregar o devolver a la parte agraviada las sumas cobradas, más por el contrario se apoderaron de dichas sumas de dinero en perjuicio de los agraviados. Implica que el agente, en forma ilegal, ilícita o indebida, coloca dentro de la esfera de su patrimonio, bajo su dominio, un dinero que saben perfectamente que es ajeno, dado que le pertenece a otro, es decir, que el agraviado le confió la recaudación de los servicios de energía eléctrica de los centros poblados de Payasca y aledaños, a fin de que estos le den un trato determinado y no cumplieron con hacerlo. Respecto a el argumento dado por el abogado de la defensa en sala, este colegiado debe argumentar adicionalmente a lo indicado por la juez de primera instancia que el contrato al que hace referencia el abogado de la defensa a la fecha en que se producen los hechos en materia de imputación había fenecido, y por mandato legal los únicos contratos que se mantienen en el tiempo en su integridad, aun cuando hayan vencido y no sean renovados, son los contratos de arrendamiento. Asimismo, se debe indicar que, conforme lo establecido en la doctrina de manera unánime, la acción penal por mandato constitucional y legal es pública y solo le compete disponer de ella mientras no haya sido judicializada al Ministerio Público. Judicializada la acción penal, solo el juez podrá disponer lo que corresponda siempre y cuando esté de acuerdo a ley y compatible con la Constitución. Por lo tanto, en el presente caso, aun cuando las partes puedan haber dispuesto mediante las cláusulas indicadas en el contrato referido por la defensa, ello deberá corresponder a la acción administrativa, civil y otros, excepto a la acción penal, porque
Conforme ya se ha indicado, esta es pública y no les compete a las partes. Asimismo, se debe indicar que en la casación 301-2015 Lambayeque se ha establecido como doctrina jurisprudencial vinculante lo siguiente: cuando la cosa mueble se entrega en pago al autorizado de facto o formalmente, en este caso de facto, con conocimiento del acreedor, conforme a las reglas del Código Civil, el que paga se desliga del bien entregado y éste se incorpora a la esfera del patrimonio en propiedad del antes acreedor, en cuyo nombre el agente cobrador o recaudador lo recibió. Es preciso distinguir entre el cajero que opera en la sede o domicilio del acreedor del recaudador que cobra en el domicilio del deudor o recibe en su propio y particular domicilio el bien en pago total o parcial del crédito. En los dos últimos casos, no es factible asumir que el recaudador sustrae los bienes recibidos para apropiárselos, lo que es característico del hurto, sino que simplemente decide quedárselos para sí, incumpliendo el deber de entregar al propietario cuya confianza defrauda, configurándose el delito de apropiación ilícita. Asimismo, el abogado de la defensa ha indicado que existen cuestionamientos a los montos materia de cobro por hidrandina. Al respecto, se debe indicar que se actuó como prueba en juicio y no ha sido materia de cuestionamiento alguno en el plenario la hoja de detalle de liquidación de cobranzas correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del año 2017, donde se detallan los montos que los acusados no cumplieron con ingresar a las arcas de hidrandina respecto a la recaudación. Asimismo, se actuó la carta CH 574-2017, dirigida al acusado Andrés Germán Aparicio Reyes, a través de la cual Hidrandina le pone de conocimiento al acusado que en el caso no regularice los pagos, indicándole de manera detallada los montos que se adeudaban, se tomarán las acciones respectivas, es decir, que el acusado debía los meses de abril, mayo y junio, haciéndole saber los montos adeudados y este no indicó que no fueran los montos antes precisados. Al contrario, mediante la Carta 05 del año 2017 que el mismo acusado ha presentado a proceso, reconoce la deuda que conjuntamente con su esposa habrían asumido y que dichos retrasos no es de ahora, sino que se venían de tiempo atrás y pide tiempo para poder realizar dichos pagos. Asimismo, se ha realizado la pericia correspondiente, la cual tampoco ha sido materia de observación ni cuestionamiento, la misma que concluye que los montos pagados por los acusados en los meses de abril, mayo y junio corresponden a los meses de febrero, marzo y abril, por ello es que en abril queda un saldo de 800 soles y que eso se encuentra cotejado con la información que remitían los mismos acusados al sistema de los pagos que habían recaudado, comprometiéndose a hacer los pagos de manera directa. Sin embargo, estos pagos no se realizaron. Por lo tanto, este cuestionamiento realizado por la defensa en relación a el monto adeudado tampoco es de recibo de este órgano jurisdiccional. Por las consideraciones expuestas, la segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte del Santa resuelve declarar infundado el recurso impugnatorio interpuesto por el abogado de la defensa de los acusados Andrés Germán Aparicio Reyes y María Elena Murillo Murillo. En consecuencia, confirma la resolución venida en grado en todos sus extremos. Esa es la resolución emitida, señor fiscal. Ministerio Público conforme, señora directora de debate. Señor abogado. Interpongo recurso de casación, señora directora de debate. Tiene el plazo para fundamentarlo, siendo las 12 del día con 20 minutos, se cierra el sistema de audio y video por terminada la presente audiencia.